Él me miró directamente a los ojos y dio un paso atrás. Su madre dijo, vamos, dale un abrazo a la abuela. Él solo se encogió de hombros. Dijo, estoy bien, como si yo fuera una desconocida pidiendo demasiado. No estaba enojado. No estaba tímido. Solo, terminado conmigo. Tomó el sobre de mi mano como si fuera una obligación. Ni siquiera lo abrió. Ni siquiera dijo gracias. Me quedé allí sosteniendo una sonrisa que no sentía, el bolso apretado en mi mano. Dentro, la tarjeta arrugada que compré para su graduación. Está bien. Que el título hable más fuerte que yo alguna vez lo hice. Mis mañanas eran tranquilas, suaves en los bordes. Me despertaba antes de que el sol tocara las cortinas. Ponía la tetera. Taza en mano. El mismo locutor de siempre hablando del clima y los futuros del trigo. Ya ni siquiera hacía jardinería, pero me gustaba cómo sonaba. La casa aún olía a cedro y aceite de limón. La mantenía limpia, no porque alguien viniera de visita, sino porque así me hacía compañía a mí misma. Los sábados eran para barrer y ya suave. Los domingos eran para la memoria. Esa pequeña foto en el piano, él a los 4 años, con betún por todas las mejillas, había empezado a inclinarse de lado en el marco. La arreglaba cada mañana. Como un ritual. Como una oración. Mi hija llamaba los jueves. Llamadas cortas. Rápidas, como si yo fuera una tarea que quería marcar con cariño. ¿Cómo estás, mamá? Estoy bien, amor, ¿y tú? Estamos a 1000. Evan tiene finales, trabajo, pasantía, ya sabes cómo es. Luego silencio mientras tecleaba en su computadora. Solía enviar galletas por correo. Las de chispas de chocolate que a él le gustaban cuando era pequeño, apenas horneadas, suaves por dentro. Una vez me dijo que llegaban derretidas y húmedas, así que dejé de hacerlo. No quería hacer esa cosa extra con la que tuvieran que lidiar. Nunca estuve realmente sola. Solo, reemplazada en silencio. Lo vi crecer desde una distancia que se hacía más amplia con cada año escolar. Nadie lo dijo directamente. Pero había señales. Evan ya tiene su propia vida, mamá. No le gustan mucho las llamadas. Está ocupado, nada más. Nunca pedí más. Solo me aseguré de que todo estuviera resuelto. La universidad era cara. Mi hija se preocupaba por eso cada vez que hablábamos. Estamos pidiendo ayuda financiera, pero sinceramente, no sé cómo lo vamos a lograr. Así que hice algo. No porque me lo pidieran. No porque me rogaran. Sino porque quería darle una oportunidad. Vendí el collar que James me regaló en nuestro 20º aniversario, el que no usaba desde hacía años. Empañé un par de aretes que habían sido de mi madre. Liquidé la pequeña póliza de seguro de vida que tenía. No fue dramático. Solo papeleo. Llamadas. Acciones silenciosas. Elegí el anonimato en el formulario de donantes. Que él pensara que venía de una beca. Que ella sintiera que, por una vez, todo encajaba. Lo que importaba era que él pudiera ir. Cada semestre, recibía la confirmación por correo electrónico. Pago registrado, 11,422 pesos. No llegó ningún agradecimiento. Pero no lo esperaba. Era suficiente saber que él estaba allí. Viviendo. Aprendiendo. Convirtiéndose en algo. Recortaba su nombre del boletín de la universidad cuando aparecía. Cuadro de honor. Pasantía. Premios por presentaciones. Guardaba una carpeta en el cajón de mi escritorio. La llamaba Los Pasos de Evan. No se lo conté a nadie. Era mía. Mi orgullo silencioso. Cada fiesta, horneaba algo. Lo envolvía con cuidado. Lo dejaba en la puerta si no estaban en casa. Una Navidad, se quedó afuera toda la noche. A la mañana siguiente, ya no estaba. No llegó ningún mensaje. Comencé a escribir cartas, pero nunca las envié. Querido Evan, espero que estés tomando suficiente agua. Querido Evan, tu abuelo habría estado tan orgulloso. Querido Evan, anoche vi las estrellas y pensé en cuando solíamos acostarnos en el porche, ¿recuerdas? Estaban en un cajón, debajo de la carpeta.
No enviadas. No leídas. Pero escritas. Una noche de primavera pasada, vi su graduación por una transmisión en vivo. La subieron al canal de YouTube de la universidad. Llevaba una banda verde. Sonreía con esa media sonrisa que recordaba de su niñez. Cuando dijeron su nombre, susurré, ese es mi niño, en la habitación vacía. Luego lloré. No en voz alta. Solo ese tipo de llanto que se escapa sin permiso. Pausé la pantalla en su rostro. Se veía tan alto. Tan distante. Tan acabado con la versión de vida que me incluía. Aún así, imprimí la foto. La puse en el marco junto a la que tenía betún en las mejillas. El tiempo se sienta como un invitado que se queda demasiado. No golpea la puerta. Solo se muda. A veces, me sorprendía ensayando lo que diría si alguna vez me agradecía. O cariño, no fue nada. Pero no fue nada. Fue todo lo que me quedaba. El tipo de todo que nadie ve. El que no ocupa espacio hasta que falta. Como el calor. Como la música. Como el amor cuando se ha quedado en silencio. El jueves antes de esa cena, la que lo rompió todo, mi hija volvió a llamar. ¿Puedes venir a la cena de graduación de Evan? Claro, amor. Nada grande. Solo familia cercana. Le compré una tarjeta. Sencilla por fuera, azul suave con letras doradas. Dentro, escribí. Felicidades, Evan. Estoy orgullosa de ti en todos los sentidos que importan. Con amor, la abuela. Deslicé un cheque dentro. No mucho, solo un gesto. Un lazo sobre la caja que había estado envolviendo durante 4 años. Me vestí temprano esa tarde. Me empolvé la cara. Me puse el chal verde suave que una vez dijo que me hacía ver como la primavera. Me paré frente al espejo, me miré y sonreí. Pensé que tal vez, solo tal vez, habíamos cerrado el círculo. Tal vez él me vería. Tal vez diría. Bueno. Ya no importa, ¿verdad? Todo empezó con la tarjeta. Se la entregué después de la cena, una cosa pequeña, bordes suaves, atada con una cinta dorada que había guardado de Navidad. Escribí su nombre lentamente, con cuidado, como solía etiquetar sus loncheras escolares cuando tenía 7 años. Aquí tienes, cariño, dije. Suavemente. Tan suavemente que apenas me oí decirlo. La tomó sin mirar. No la abrió. Solo la colocó junto a su teléfono como si fuera una servilleta. Su madre se inclinó y sonrió, esa sonrisa forzada que usa cuando finge no notar algo. Dile gracias a la abuela, Evan. Él asintió una vez. No hacia mí. Solo hacia el espacio entre nosotros. Entonces ella añadió, demasiado alegre, dale un abrazo a la abuela. Y fue entonces cuando sucedió. Él me miró, y dio un paso atrás. No con rudeza. No con dureza. Solo lo suficiente. Estoy bien, y dijo, con un encogimiento de hombros. No somos tan cercanos así. Silencio. Tenedores raspando platos. Un primo tosió. Nadie dijo nada más. Ni siquiera yo. Me quedé allí, servilleta aún en mano, los dedos apretados como si pudiera anclarme. Sonreí, la sonrisa que solía significar estoy bien, entiendo, no es nada. Pero no era nada. Nunca lo fue. Me senté lentamente, fingiendo que me dolían las rodillas. Me dolían, pero no por eso me moví así. Necesitaba sentarme antes de que mi corazón se rompiera lo suficientemente fuerte como para que alguien lo oyera. La cena continuó. La conversación giró hacia entrevistas de trabajo, planes de vacaciones, reels de Instagram. Pasaron el postre, pastel de fresa y café descafeinado. No comí. Solo observé. Lo observé reír con su primo. Tomarse selfies con su novia. Escribir mensajes debajo de la mesa. Como si ni siquiera estuviera allí. Me disculpé a mitad del segundo brindis. Dije que necesitaba ir al baño. Caminé por el pasillo lentamente, mis zapatos silenciosos sobre las baldosas. Podía oír su voz detrás de mí, baja, segura, llena de todo lo que solía amar. Cerré suavemente la puerta del baño. No con llave. Solo cerrada.
Había una pequeña ventana sobre el lavabo. Miré hacia el patio oscuro. La luz del porche zumbaba. Las polillas daban vueltas. Abrí mi bolso. No para buscar un pañuelo. Ni lápiz labial. Saqué el sobredoblado que siempre llevaba. Estaba desgastado por los bordes. La solapa había sido abierta y sellada tantas veces, que ya no cerraba. Dentro estaban las impresiones. Apiladas ordenadamente, sujetadas con un clip. Cada una etiquetada por semestre. Otoño 2021. Primavera 2022. Curso de verano. Otoño 2022. Retención de graduación liberada. Montos, 11.422 pesos. 9.870 pesos. 7.350 pesos. Pagado en su totalidad. Pagado por mí. Mi nombre no estaba en la parte de facturación. Había marcado la casilla de donante anónimo cada vez. Había una nota que agregué para mis propios registros. Retiro del Tesoro certificado de depósito cerrado, marzo de 2022. No se lo dije a nadie. Lo di todo. Había planeado destruirlo después de la graduación. No quería que él se sintiera cargado. Pero esa noche, de pie en ese baño de invitados, con toallas monogramadas de otra persona y jabón con aroma a rosas, sostuve la verdad como si fuera todo lo que me quedaba. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Gritaba por los cuentos antes de dormir, los pasteles de cumpleaños, la factura del dentista de emergencia que pagué cuando se rompió un diente con un caramelo de Halloween. Gritaba por la mano que solía extender, incluso cuando era demasiado mayor para admitirlo. Volví a doblar el sobre. Lo deslicé de nuevo en mi bolso. Me lavé las manos lentamente. Dejé correr el agua demasiado tiempo. Miré las gotas aferrarse a la porcelana como si ellas tampoco quisieran soltarse. No lloré. No en ese momento. Solo me quedé allí hasta que mi reflejo volvió a parecer compuesto. Pero había algo vacío en sus ojos, el tipo de silencio que solo se gana después de una despedida larga que nunca tuvo palabras. Cuando regresé a la mesa, nadie lo notó. Reían con una foto grupal antigua que alguien había mostrado en su teléfono. Evan estaba en el extremo, con el brazo alrededor de su novia, la cabeza hacia atrás riendo. La tarjeta que le di había desaparecido. Miré mi lugar vacío. Luego lo miré a él. Y en ese momento, algo cambió. No con un crujido. No con un grito. Solo un clic silencioso y pesado, como una puerta que se cierra con llave desde dentro. Entonces supe. Lo que viniera después, él no sería parte de ello. No porque no lo amara, sino porque el amor nunca debería tener que suplicar reconocimiento. No me despedí cuando me fui esa noche. Solo toqué mi bolso, asentí a mi hija, y caminé hacia la noche. La luz de la calle parpadeó al pasar por debajo. Algo suave y definitivo se asentó en mi pecho. Como el invierno llegando antes de la primera nieve. No empezó con el abrazo que él rechazó. Comenzó mucho antes. Simplemente no quería verlo. Hubo una vez que le envié un paquete de cuidado en su primer semestre. Calcetines, bocadillos, una foto nuestra de cuando tenía 8 años, la donde usaba mi sombrero de sol y se llamaba a sí mismo Rey de los Sándwiches. Incluso metí un billete de $20, doblado en forma de corazón de papel. Pasaron semanas. Ningún mensaje. Cuando le pregunté a mi hija si lo había recibido, dijo, sí, lo mencionó. Dijo gracias. Eso fue todo. Ni llamada. Ni mensaje. Ni foto de él abriéndolo. Solo un encogimiento de hombros de segunda mano, salido de la boca de alguien más. Lo dejé pasar. Me dije que estaba ocupado. Que los chicos universitarios ya no escriben notas de agradecimiento. Ese fue el primero. Luego vino el regalo. Pasé semanas tejiéndole una manta para su cama del dormitorio. Con los colores de su escuela. Hilo suave. Atado con cinta. Incluso bordé sus iniciales en la esquina, sutil, pero suficiente para que supiera que era suya. La dejé con mi hija cuando visitó el campus. Meses después, la vi en su garaje. Aún doblada. Aún envuelta. Colocada sobre una caja de juguetes viejos,
juntando polvo. No dije una palabra. Solo pasé los dedos por la cinta, luego me alejé como si no la hubiera visto. Después, me dije que tal vez hacía demasiado calor para una manta. Tal vez no tenía espacio. El siguiente día de Acción de Gracias, horneé su pastel favorito, cereza y almendra con la costra trenzada que solía ayudarme a hacer. No lo tocó. Prefirió galletas compradas de una bandeja que trajo otra persona. Cuando le ofrecí una rebanada, dijo, estoy tratando de reducir el azúcar. Después comió 3 galletas. Igual sonreí. Dije, qué bien por ti. Ese invierno, le envié una bufanda. Sin respuesta. El verano siguiente, comenté una de sus publicaciones en redes sociales, solo un corazón y una orgullosa de ti. Él borró el comentario. Me dije que probablemente fue un error. O tal vez no quería mezclar familia y amigos en línea. Pero luego vi que la abuela de su novia comentaba sin problemas. A él le gustaban sus publicaciones. Incluso fijó una. Eso dolió. Aún así, no dije nada. Solo seguí estando. Seguí esperando estar equivocada. Seguí culpando al tiempo, al estrés, a la juventud. En un asado del 4 de julio hace 2 años, llevé mi viejo álbum de fotos, el que tenía imágenes de él jugando en el aspersor, pintando mis escalones con agua, usando calcetines disparejos y riendo como si el cielo lo escuchara. Pasó 3 páginas, dijo, wow, ni siquiera recuerdo esto, y me lo devolvió sin mirar el resto. Su novia preguntó quién era la señora pequeña con gafas en una foto. Él se encogió de hombros. Ni idea. Probablemente una vecina. Era yo. Me reí, fingiendo no haberlo oído. Aún recuerdo ese sonido. Ese tipo de risa que usas para no llorar en público. Con el tiempo, dejé de preguntar por sus clases. Nunca ofrecía detalles. Una vez, traté de enviarle un mensaje de voz después de ver el anuncio de su pasantía en línea. Lo dejó en visto. Me dije que estaba ocupado. Es más fácil explicar el silencio cuando lo conviertes en bondad. Recordaba cuando solía llamarme Mimi y pedirme que le cantara para dormir por teléfono cuando se quedaba con su papá los fines de semana. Una vez dijo que yo hacía que la noche se sintiera más pequeña, más segura. Ahora yo era el ruido que él ignoraba. Un día, mientras quitaba el polvo, encontré un dibujo viejo que había hecho, monigotes tomados de la mano bajo un árbol, etiquetado yo y Mimi y la gran galleta. Lo miré demasiado tiempo. Dejé el trapo sobre mi regazo. Ese niño me había amado. No lo imaginé. Ese amor fue real. Solo que, se acabó. O fue reemplazado. O fue transformado en algo que ya no reconocía. Tal vez el mundo le enseñó que un amor como el mío no contaba a menos que viniera con aplausos. O tal vez su madre dijo cosas cuando yo no estaba, cosas que me hicieron más pequeña a sus ojos. Cosas despectivas. Retorcimientos de la memoria. Una vez, en un brunch familiar, ella dijo, ay mamá, tú nunca fuiste del tipo cariñosa. Más bien un personaje de apoyo en segundo plano. Se rió. Todos lo hicieron. Así que yo también me reí. Pero se me quedó pegado en las costillas. Esa palabra, fondo, se alojó en algún lugar que no podía toser. Esa cena la semana pasada, cuando me miró y se alejó. No fue repentino. Solo fue la primera vez que ya no pude mentirme a mí misma. Todos los pequeños dolores se alinearon en mi memoria como migas de pan hasta este momento. Los regalos sin abrir. Los silencios. Las bondades ignoradas. El reemplazo. Y aún así, de alguna manera, todavía tenía esperanza. Incluso después de todo, había llegado a esa cena de graduación pensando que tal vez, solo tal vez, él lo recordaría. Que me abrazaría como solía hacerlo. De esos abrazos apretados, donde enterraba su rostro en mi bufanda y decía, hueles a azúcar y libros viejos. En cambio, me fui oliendo a silencio. Como alguien que había sobrepasado su estadía en una historia que ayudó a escribir, pero que no se le permitió terminar. Fue la foto lo que me desarmó. No las nuevas, Dios sabe que había muchas de esas. Selfies de graduación, viajes a la playa, cenas con la familia de su novia. Todas sonrisas. Todo calidez filtrada. No, fue la antigua.
La que encontré por accidente mientras buscaba pilas extra en mi cajón inferior. Ni siquiera recordaba haberla guardado ahí. Éramos nosotros en mi porche. Él tenía 5 años. Cubierto de pintura, ambas manos teñidas de azul por pintar con los dedos sobre papel craft. Yo me reía. Cabeza hacia atrás, delantal salpicado como si hubiera sobrevivido a una tormenta de verano. Tenía una mano sobre mi rodilla. La otra en el tarro de galletas. Ese fue el día que me dijo que yo era su persona favorita. Me gustan mamá y papá, dijo con la boca llena, pero tú hueles a panqueques y tu casa hace que mi pancita se sienta tranquila. Lo había escrito en la parte trasera de la foto con lápiz. Tu casa hace que mi pancita se sienta tranquila. 17 de julio de 2009. Me senté en el suelo de mi habitación y la miré como si perteneciera a otra persona. Se sentía imposible, ese niño, ese momento, ese tipo de amor. Como un sueño al que ya no podía volver. Sostenía la foto en una mano y el sobre de la tarjeta de graduación en la otra, la que le había dado apenas una semana antes. Aún sin abrir. La había dejado en la cena. Su madre me la devolvió, dijo, se le olvidó. Le recordaré. Dije, no. Ella alzó una ceja. Yo solo sonreí. Pero esa noche, sostuve ambas cosas, el recuerdo y el desaire, y algo dentro de mí cedió. No se rompió con fuerza. No hubo gritos. No hubo sollozos en la noche. Solo, se dobló. Como ropa demasiado gastada para mantener su forma. Bajé las escaleras y me senté en la mesa de la cocina. Puse la foto frente a mí. Coloqué la tarjeta al lado. Luego fui al gabinete, serví un pequeño vaso de jerez, del tipo que solo usaba en Nochebuena. Lo bebí en silencio. Pensé en cuántos cumpleaños había horneado. Cuántos exámenes había rezado. Cuántas veces había permanecido en segundo plano para que otros brillaran. Nunca fue por sentir que me debían algo. Pero creo que, en lo más profundo, esperaba que un amor como el mío fuera recordado. Reconocido. Correspondido. Esa noche, abrí el cajón del escritorio donde guardaba todas las cartas no enviadas. Había docenas. Años de ellas. Una por cada hito. Cada agradecimiento ausente. Cada fiesta solitaria. Leí una en voz alta. Querido Evan, esta noche vi la luna y pensé en tu proyecto de ciencias de segundo grado. ¿Recuerdas cómo hicimos un cráter con harina y una canica? Dijiste que yo era la mejor compañera de laboratorio del mundo. Espero que la universidad te devuelva ese tipo de asombro. La doblé. Manos temblorosas. Corazón cansado. Saqué una segunda. Una que había escrito después de su primer semestre. Querido Evan, espero que estés aprendiendo a lavar tu ropa. Metí un billete de 10 en el bolsillo de tu manta por si quieres un chocolate caliente. No tienes que responder. Solo quería que supieras que estoy pensando en ti. Luego la tercera. Querido Evan, vi a alguien en la tienda que se parecía a ti. Se reía al teléfono. Espero que tú también estés riendo. ¿Alguna vez recordaste algo pequeño, justo cuando todo parecía desmoronarse? Esa era yo. Sentada en una mesa de cocina en una casa que solía contener alegría como luz del sol. Rodeada de cartas que nadie leyó. Fotos que nadie pidió. Amor que nadie reclamó. Alcancé la caja que guardaba en el armario del pasillo. La que estaba marcada como Evan Recuerdos. Dentro había un chupón que guardé de sus años de niño. Un calcetín que perdió en una pijamada. Su primer dibujo con crayón de un dinosaurio con 3 cabezas. Un boleto del zoológico. Coloqué la foto dentro con cuidado. Luego deslicé la tarjeta sin abrir. Por último, añadí la bufanda que tejí y que él nunca usó. La que tenía sus iniciales en la esquina. Cerré la tapa. La etiqueté mentalmente como devolver al remitente. A la mañana siguiente, preparé café sin encender la radio. No quería ruido. No quería distracción. Me senté en la ventana y observé la calle mientras se iluminaba lentamente. No tenía planes. Ni mandados. Ni visitas. Solo la realización de que a veces el amor termina en silencio. Sin pelea.
Sin traición como la que la gente imagina, sin engaños, sin gritos, sin portazos. Solo pequeñas heridas acumuladas con el tiempo hasta que nada se siente tuyo. Pensé en el collar que vendí. Los ahorros que vacié. El anillo familiar que nunca le di porque pensé esperar hasta que estuviera listo. Todavía está en mi joyero. Envuelto en seda. Sin reclamar. Me levanté. Fui a la chimenea. Encendí un fósforo. Y por primera vez, dejé que una de las cartas se quemara. Solo una. Observé la llama devorar el papel lentamente. Suavemente. Como si supiera. Como si estuviera de acuerdo. No todo amor necesita un monumento. Algunos solo necesitan liberación. Una palabra permanecía en mi pecho mientras la ceniza se curvaba y caía. Suficiente. Luego otra. Terminado. Y finalmente. Libre. No di un portazo. Solo lo cerré, finalmente. Sin gritos. Sin anuncio. Solo acción. Silenciosa, limpia, irreversible. Ese lunes por la mañana, desperté temprano. Herví el agua lentamente, como lo había hecho cada día durante los últimos 30 años. Dejé reposar el té demasiado tiempo. No lo bebí. Solo me quedé de pie junto al fregadero, observando el vapor ascender, las manos envueltas alrededor de una taza que había perdido su calor. Entonces me moví. Primero, al archivador. Saqué los registros de pago, cada semestre, cada transferencia, cada recibo anónimo con el número de cuenta bancario tachado pero el mío grabado en mi memoria. Los coloqué en una nueva carpeta. La etiqueté, para claridad. Escaneé cada página. Comprimí los archivos. Envié un correo a mi hija con una sola oración en el asunto. No hace falta que me agradezcas. Sin cuerpo. Sin explicación. Carpeta adjunta. Nadie podía tergiversarlo ahora. Nadie podía atribuirse el mérito. Luego llamé a la abogada. Le pedí que actualizara el testamento. El fideicomiso educativo que había creado en silencio, por si Evan quería hacer posgrado. Eliminado. Reasignado. La mitad al Fondo Universitario de Niñas de la Comunidad. La otra mitad a una pequeña biblioteca donde solía ser voluntaria. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. No lo expliqué. Después, caminé al armario de la entrada. Abrí el baúl de cedro que no había tocado en años. Dentro estaba la sudadera verde de la universidad que me dio cuando tenía 13 años. Toma, Mimi. Para cuando me extrañes. Solía usarla cuando horneaba galletas, o veía sus partidos de fútbol en línea. La sostuve una vez más. Suave. Ya desgastada. Luego la doblé con cuidado y la coloqué en una bolsa de donación. Esa bolsa iría a la iglesia a la mañana siguiente. Sin nota. Sin mención. Solo liberar. Luego vino el buzón. Durante años, mi apellido había estado con guión, un gesto que hice por las apariencias, para mantenerme conectada con una familia que nunca hizo realmente espacio para mí. Saqué el destornillador del cajón de la cocina. Desatornillé la placa del nombre lentamente. Letra por letra, la fui retirando. El guión fue lo último en salir. Lo dejé en blanco. Sin reemplazo. A veces, el blanco dice más que cualquier palabra. Dentro de la casa, recogí la última foto de nosotros juntos. Su cumpleaños número 12. Él sostenía mi mano, glaseado en la barbilla. No la quemé. Solo la coloqué al fondo del cajón, detrás de garantías vencidas y cupones caducados. Algunos recuerdos no necesitan ser destruidos. Solo, enterrados donde ya no puedan lastimarte. La última cosa que hice ese día. Desenchufé el contestador. No el teléfono. Solo la máquina. La que reproducía mi voz para quien quisiera algo. No más mensajes. No más disculpas grabadas o agradecimientos llenos de culpa que llegaban 2 semanas tarde. El silencio respondería ahora. Mi tipo favorito de respuesta. Esa noche, me senté en la sala con la lámpara tenue. Sin esperar una llamada. Sin esperar nada. Solo respirando.
Solía pensar que el poder venía con ruido, declaraciones, confrontaciones, irse con fuego en los ojos. Pero ese día aprendí. El poder es irse mientras ellos aún están hablando. Es cambiar la cerradura sin levantar la voz. Es soltar lo que nunca valoraron, no para herirlos, sino para salvarte a ti misma. No quería venganza. Quería quietud. Y la encontré en cada pequeño deshacer. Dejé que los focos siguieran tenues. Dejé que la luz del porche se fundiera. No me apuré en reemplazar nada. Esa noche, hice sopa. Una olla pequeña. Solo para mí. Salé el caldo exactamente como me gusta. Comí despacio, en silencio. Luego lavé el cuenco, lo sequé y lo guardé en su lugar. Sin cubierto extra. Sin imaginar que alguien llegaría. Solo yo. Viva. Suficiente. Libre. ¿Alguna vez te quedaste en silencio solo para mantener la paz? Yo sí, durante años. Pero ahora, mi silencio no era un sacrificio. Era mi poder. Era mi respuesta. El teléfono sonó a la mañana siguiente. No era Evan. Era mi hija. Su voz estaba tensa. Como una sonrisa estirada demasiado. Mamá, ¿qué es este correo? No fingí no entender. Los recibos, dije. Los pagos de la matrícula. Solo me aseguraba de que tuvieras copias. No respondió de inmediato. Luego, sabes cómo me hace quedar eso, ¿verdad? Dejé que el silencio la sostuviera. Ella lo llenó, como siempre hacía. Le dijimos a Evan que era una beca por mérito. Algo que yo ayudé a conseguir. Él no tenía idea de que tú estabas involucrada. Se me secó la garganta. No por sorpresa, ya lo sospechaba. Por la forma en que lo dijo. Como si tuviera sentido. Como si fuera lo inteligente. Le dijiste que venía de ti, dije suavemente. No dije eso, exactamente, respondió. Solo, dejamos que lo creyera. Falsificaste tu nombre en una carta. Silencio otra vez. Luego un suspiro. Necesitaba que él creyera que yo lo respaldaba. Que no estaba fallando como madre soltera. Cerré los ojos. Recordé el paquete de felicitación que una vez me mostró en Acción de Gracias. Dijo que la universidad se lo había enviado directamente a ella. Le creí. Quise creerle. Porque es más fácil perdonar lo que no puedes probar. Hasta ahora. La carpeta que envié incluía una página que debió olvidar, una nota escaneada de la oficina de tesorería agradeciendo a la señora Corinne Jameson por las transferencias bancarias puntuales. Mi nombre legal. No el de ella. Ya no podía decir que fue un error de la universidad. Fui al cajón del escritorio, lo abrí. Saqué la única cosa que no había enviado, el recibo del último pago, escrito a mano y entregado personalmente en la oficina de la escuela cuando el portal en línea se cayó. Había escrito la nota con bolígrafo, temblorosa por la artritis. Por favor, aseguren que esto salde el saldo. Él merece paz este semestre. Firmado. Corinne Jameson. Sin alias. Sin confusión. Sin borrarme. La voz de mi hija volvió a la línea, más aguda ahora. No necesita saberlo. Ya lo sabe, dije. También recibió el correo. ¿Lo pusiste en copia? No, dije. Se lo reenvié. Esa fue la primera vez que la oí en pánico. No con rabia. No con culpa. Con pánico. Como si la máscara se hubiera caído y el público aún estuviera mirando. Empezó a decir algo sobre percepción. Sobre su búsqueda de trabajo. Sobre cómo esto podría cambiar la narrativa en el momento equivocado. No respondí. Estaba mirando el sobre en el cajón. El que no me había atrevido a abrir. El marcado como planificación patrimonial copia final. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta. No mía. De ella. Estaba dirigida a la fundación de la universidad. En papel membretado de la escuela. Afirmaba, falsamente, que ella había arreglado un regalo generacional de matrícula de parte de un socio comercial en memoria de su difunto padre. La firmó con un trazo elegante. Sostuve la página tan fuerte que temblaba en mis manos.
Y ahí estaba. La traición más profunda. No que me olvidaran. No que Evan me superara. Sino que ambos me reescribieron. Como si nunca hubiera existido en la historia. No solo me olvidaron, susurré. Me borraron. Observé su letra. Tan suave. Tan segura. Siempre había tenido mejor caligrafía que yo. Incluso de niña, reescribía mis listas de compras para que se vieran más ordenadas. Solía pensar que era tierno. Ahora lo veía por lo que era. Corrección disfrazada de cuidado. No podía soportar que yo fuera la que daba. La que proveía. La que importaba. Ella necesitaba esa luz. Aunque eso significara apagar la mía. Caminé hasta la caja fuerte del pasillo. Saqué el sobre amarillo que contenía la carta original de aceptación de Evan. Dentro estaba el primer cheque que había escrito, nunca enviado, anulado cuando insistieron en el pago en línea. Lo conservé de todos modos. Por el simbolismo. Escrito con tinta azul, junto a la fecha, había una nota. Que esto sea su comienzo. Que nunca sepa el costo. Curioso cómo las buenas intenciones envejecen en arrepentimientos. Puse todo sobre la mesa del comedor. La carta falsificada. El cheque. El sobre con la transferencia del título de propiedad que había preparado años atrás, nombrando a Evan como mi beneficiario. Taché su nombre. No por rencor. Por claridad. Ya no pertenecía allí. Lo reemplacé con el nombre de una joven que conocí en la biblioteca, Sara, una estudiante becada que me traía té cada jueves y una vez lloró cuando le regalé mi vieja máquina de escribir. Ella aún me escribía notas de agradecimiento. De verdad. Dobladas por la mitad con cinta. No intentaba reescribir mi vida. Solo, reclamarla. Pieza por pieza. Palabra por palabra. Reuní los papeles. Los metí en una nueva carpeta. La etiqueté. Lo que es mío, se queda conmigo. Luego me paré junto al fregadero. Miré hacia el jardín. El viento se levantó, y algo golpeó contra la cerca. Una tarjeta vieja. Empapada por la lluvia. Descolorida. Olvidada. Salí y la recogí. Era la tarjeta de graduación que le había dado. La que dejó atrás. Aún sellada. La apreté fuerte en mi mano. Y por un momento, no lloré. Solo la dejé descansar en mi palma como una verdad que ya no necesitaba ocultar. Volví a entrar. Guardé la tarjeta en la caja marcada recuerdo cerrado. Y cerré la tapa por última vez. A la mañana siguiente, abrí todas las ventanas. Dejé que el aire de verano se arrastrara por las cortinas, cálido y sin filtrar. La casa olía a limón otra vez, apenas, como solía oler cuando fregaba los zócalos antes de que viniera visita. Solo que esta vez, no había visita. No había fingimiento. Solo yo, descalza, tarareando en voz baja mientras barría el último polvo que se aferraba a rincones que había ignorado durante mucho tiempo. No lloré. Ya no. Ese pozo se había secado. En cambio, me moví como alguien que recordaba cómo ocupar espacio. Mi primer acto fue pequeño, pero lo significó todo. Planté caléndulas. Justo donde solía estar el columpio, donde Evan reía a carcajadas, con los pies volando, las palmas pegajosas por el jugo de uva. La hierba allí había crecido salvaje, terca con maleza. No la recorté. La arranqué, raíz por raíz, hasta que me dolieron los dedos. Luego planté las semillas. Rodillas dobladas. Manos sucias. Respiración suave. Se sintió como algo sagrado. Después, abrí mi cofre de costura. El que no había tocado en años. Debajo de la tela había una caja que casi había olvidado, las perlas de mamá. Solía usarlas los domingos en la iglesia cuando Evan era pequeño. Él las tiraba con suavidad y decía, son estrellas, ¿verdad, Mimi? ¿Tú usas estrellas? Valían más de lo que la mayoría pensaba. Las guardé en una pequeña bolsa de terciopelo. Las llevé a un refugio de mujeres al día siguiente. La mujer en la recepción parpadeó cuando se las entregué. Son reales, dijo. Sí, respondí. Como lo fue mi silencio. Sin firma. Sin tarjeta de donante.
Solo un gesto. Una cosa menos que cargar. Después pasé por la biblioteca. La antigua del centro, donde el techo gotea cuando llueve y la alfombra huele a historias y tiempo. Sara estaba allí, encorvada sobre una libreta de espiral, los labios moviéndose suavemente mientras recitaba en voz baja lo que vivía en esa página. Me vio. Sonrió como si yo fuera alguien que había estado esperando. «¿Viniste?» Le entregué un sobre sencillo. Dentro estaba la escritura actualizada. No lo abrió de inmediato. «Quiero darte algo», le dije. Ella dudó. «¿Pero por qué yo?» «Porque nunca lo pediste», respondí. «Y aún así, me diste». Sus manos temblaban un poco mientras sostenía el sobre contra su pecho. Metí la mano en mi bolso, el mismo que llevé a la cena de graduación de Van, y saqué una pequeña tarjeta doblada. La tarjeta de agradecimiento que compré para él. La que escribí, esperando que él hiciera lo mismo. La rompí por la mitad. Allí mismo, en la mesa de la biblioteca. Una mitad la tiré a la papelera de la entrada. La otra, la deslicé debajo de la maceta de caléndulas cuando llegué a casa. La dejé convertirse en parte de algo que crece. Esa noche, me senté en el porche y observé el cielo ponerse rosado con perdón. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. Y aún así, no estaba sola. El viento se movía entre los carillones como un susurro que finalmente aprendí a escuchar. Siempre había esperado. Gratitud. Retorno. Reconocimiento. Pero la paz no viene de ser agradecida. Viene de soltar el peso de quien creíste que debía ser. Tomé mi viejo álbum de fotos. No el lleno de la infancia de Evan, el otro. El de antes de él. Fotos de mi yo más joven. Riéndome con vestidos que cosí a mano. Sosteniendo libros con lomos doblados por el amor. Amigos con los que no hablaba hace años, pero que una vez me conocieron lo suficiente como para sostener mi dolor cuando James murió. Llamé a una de ellas esa noche. Solo para decir hola. Nos reímos como si aún tuviéramos 30, tomando vino barato y soñando con París. Se sintió bien ser recordada por alguien que nunca me olvidó. Antes de dormir, me paré frente al espejo del baño. Pasé un peine por mi cabello. Alicé las nuevas líneas alrededor de mis ojos. Había ganado cada una de ellas. Luego abrí mi joyero. Dentro había un anillo que no usaba en décadas. El de mi madre. Banda de oro simple. Una inscripción diminuta en el interior: elige, aunque te cueste. Me lo puse. Un recordatorio. De que había tomado una nueva decisión. Dejar de dar donde el amor ya no era recibido. Dejar de escribir cartas que nadie leería. Entregar lo sagrado, no por derrota, sino porque podía. ¿Tú te habrías ido o lo habrías reclamado todo? Yo no lo reclamé. Lo solté. Esa es la diferencia entre el rencor y la paz. Uno se aferra. El otro abre la mano. Y la mía, por fin, estaba abierta. Él apareció un miércoles. Tarde por la tarde. Ese tipo de luz que suaviza todo lo que toca, incluso las cosas que no merecen suavidad. Yo estaba afuera, de rodillas junto a las caléndulas. Me dolían las rodillas, pero no me importaba. El dolor significaba que aún estaba aquí. Aún eligiendo. Escuché el crujido de unos zapatos sobre la grava antes de verlo. Me giré lentamente. Se veía más alto de lo que recordaba. No porque hubiera crecido, sino porque yo por fin había dejado de mirar hacia arriba. Hola, dijo. Solo eso. Sin Mimi. Sin abrazo. Sin excusas en sus ojos. Solo un chico, o tal vez ya un hombre, de pie frente al desastre que ayudó a crear. Asentí una vez. Me limpié las manos con un paño. Él extendió algo. Una carpeta. No la tomé. Él la miró en su lugar. Vi todo. Aún así, no dije nada. Él carraspeó. Mamá nunca me lo dijo. Yo pensé que venía de una beca. O de algún socio suyo. Ella dijo que movió influencias. Movió algo, dije en voz baja. Se estremeció. Bien. Que la verdad escueza un poco. Volvió a intentarlo. Tú pagaste cada centavo.
Durante 4 años. Y nunca dijiste una palabra. No, dije. No lo hice. ¿Por qué? Me puse de pie. Sacudí la tierra de mis rodillas. Porque nunca se trató del dinero, Evan. Entonces me miró, de verdad. Como si esperara que el daño no fuera permanente. Pero hay cosas que no se rebobinan. Algunos silencios son demasiado ruidosos para olvidar. Fui un desagradecido, dijo. Incliné la cabeza. Estuviste ausente. Tragó saliva. ¿Por qué no me lo dijiste simplemente? Hice una pausa. Luego dije, nunca lo preguntaste. Y esa era la verdad, ¿no? Ni una sola vez. En 4 años. Ninguna carta. Ninguna pregunta. Ni siquiera un cómo tuve tanta suerte. Había caminado por su vida como si la bondad fuera un hecho. Como si personas como yo simplemente existieran en silencio en el fondo para asegurarse de que las luces siguieran encendidas. Pero yo no era una utilidad. Era una mujer. Una abuela. Una dadora que ya no tenía más espacio para sangrar. Nos quedamos allí en el silencio de finales de julio. El jardín olía a tierra y aire tibio. El viento apenas movía los carillones. Él abrió la boca. La cerró de nuevo. Y finalmente dijo, ojalá lo hubiera sabido. Ojalá lo hubieras querido saber. Por un momento, su rostro se suavizó. Como solía hacerlo cuando era pequeño y tenía dudas. Como cuando se raspaba la rodilla y buscaba mi mano. Pero ahora no le ofrecí la mano. Dejé que el dolor se quedara entre nosotros. Él miró hacia el porche. No supongo que pueda entrar, ¿verdad? Negué con la cabeza. Hoy estoy plantando. Miró hacia las caléndulas. No dijo nada. Solo sintió como si entendiera lo que significaban las flores. Me fui de la escuela pensando que todo se lo debía a mamá. Incluso la agradecí en mi discurso. No respondí. Añadió, más bajo, ella lo permitió. Por supuesto que lo hizo. Hay personas que no pueden soltar el centro de atención, incluso cuando quema. Me giré hacia la tierra. Tomé mi pala. No se fue. No de inmediato. Solo se quedó allí, como si el tiempo pudiera estirarse lo suficiente como para reescribir el pasado. Pero la memoria no funciona así. Finalmente, colocó la carpeta en el escalón del porche. Y por fin, se marchó. No con rabia. No con vergüenza. Solo con el andar lento de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que las puertas, una vez cerradas, no siempre vuelven a abrirse. No lloré. Volví a plantar. Terminé la hilera. Regué con cuidado. Más tarde esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré la carpeta. No la abrí. No lo necesitaba. Sabía lo que contenía, un agradecimiento demasiado tarde, una disculpa demasiado tarde, una lista de cosas que ya había vivido. En algún momento, el teléfono vibró. Mensaje de voz. Dejé que sonara. Vi la luz desvanecerse del cielo, el rosa y el ámbar fundiéndose en el crepúsculo. Luego, con calma, entré. Vertí el resto del té en el fregadero. Y antes de apagar la luz, recogí el teléfono. Eliminé el mensaje sin escucharlo. Acto final. Respuesta final. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí. Porque el silencio, cuando se elige, es el límite más afilado que puedes trazar. Sin portazo. Sin puente quemado. Solo espacio recuperado. No lo odiaba. Solo recordé quién era yo. Y eso fue suficiente. El jardín florecía más fuerte que las palabras. Para agosto, las caléndulas se habían adueñado del parche de tierra donde Evan solía jugar. Sus cabezas dorado-naranja se mecían al sol, audaces y sin disculpas. Me sentaba junto a ellas casi todas las mañanas, un café en una mano, el aire aún lo suficientemente fresco como para recordarme que estaba viva. Ya no esperaba llamadas. Ni escuchaba pasos en el porche. El mundo, al parecer, finalmente había alcanzado mi quietud. Sin más visitantes. Y curiosamente, estaba bien con eso. Dejé de poner un plato extra en la mesa.
Dejé de revisar el buzón buscando algo que no iba a llegar. Dejé de esperar que alguien cambiara de opinión. Esa versión de mí, la que esperaba, la que tenía esperanza, la que regaba su propio duelo, ya había cumplido su tiempo. Ahora, me despertaba cuando quería. Leía libros enteros de una sola sentada. Cantaba mientras doblaba toallas. Me reía en voz alta al recordar cuando James se resbaló con una tarta de fresa que dejé caer e insistió en que sabía mejor del suelo. El dolor dentro de mis costillas se suavizó. No desapareció, pero se volvió silencioso. Como una cicatriz que ya no molesta al tocarla. Volví a escribir. No cartas, no a él. Poemas. Pequeños. Sobre caléndulas. Viejos amores. De recién hecho. Los domingos, dejaba uno doblado dentro del buzón comunitario de la biblioteca. Nunca los firmaba. La paz no siempre es ruidosa. A veces es la ausencia de alcanzar. Una tarde, tomé una caja del armario del pasillo, la última. La que había etiquetado como recuerdo cerrado después de que Evan dejara la tarjeta de agradecimiento. La llevé al río a las afueras del pueblo. A donde James y yo solíamos hacer picnic antes de los celulares, antes de las hipotecas, antes de que el silencio se volviera un idioma. El agua estaba baja. Clara. Me senté en la orilla un rato. Dejé que mis piernas colgaran. Dejé que el peso del pasado descansara a mi lado como un perro viejo, aún leal, pero demasiado cansado para seguir. Luego abrí la caja. Uno por uno, coloqué cada objeto sobre mi regazo. La bufanda que tejí. La tarjeta de graduación sin abrir. La foto arrugada de nosotros en la cocina, con pintura en las manos. El dibujo de cumpleaños de cuando tenía 5 años, monigotes y un corazón con Mimi igual a amor. No los quemé. No los lancé con rabia al agua. Los rompí suavemente. En pedazos pequeños. Como copos de papel. Y los solté. Los vi flotar, una despedida lenta que no necesitaba testigos. Cuando la caja estuvo vacía, coloqué una piedra lisa dentro. Cerré la tapa. La dejé sobre el agua como un bote que nunca necesitaba regresar. Flotó un rato. Luego se hundió. Luego desapareció. Me levanté y me sacudí el vestido. Caminé a casa descalza, con tierra entre los dedos, el sol tibio en mi espalda como la mano de una madre. Cuando llegué, finalmente moví la silla. La del pasillo, la extra que mantenía por si él alguna vez venía. La que estuvo vacía por años, como esperanza tallada en madera. La saqué al porche. La planté bajo el árbol de lilas. La pinté de azul celeste. Ahora no espera a nadie. Solo sostiene la luz de la mañana y algún que otro pájaro cantor. Entré, abrí mi diario y escribí. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Y debajo, otra línea. La llave que nunca entregué se volvió la que me liberó. Guardé el diario bajo mi almohada. Dejé que el sueño me llevara. Sin sueños con Evan. Sin arrepentimientos. Solo el susurro de las caléndulas afuera de mi ventana. Había dado suficiente. Había amado suficiente. ¿Y ahora? Me pertenecía por completo a mí misma. Eso es paz. Incluso si nadie me dio permiso para encontrarla.